Este domingo se superó por primera vez en todo lo que va de pandemia el umbral de los 100.000 casos activos. Con esto se cierra una semana que ha estado marcada por un alza sustancial de los contagios. Sobre esta situación queremos conversar con Claudia Cortés, infectóloga y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Claudia, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas tardes. Claudia, primero es saber, ¿dónde estamos parados actualmente? ¿Las cifras son las que se esperaban? ¿Deberíamos preocuparnos por esta alza sostenida o era parte de lo que deberíamos esperar para esta fecha en relación a la pandemia? Las cifras que estamos viendo son similares a las que se han visto en otros países que van un par de semanas o un mes antes que nosotros, como es Inglaterra, como es Argentina. Por lo tanto, todavía esperamos que los números vayan a subir un poco más incluso. Hay algunas estimaciones que hablan de 40.000 casos, que son hechas por el doctor Canals de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, que ha tenido cálculos muy exactos, así que es probable que sigan subiendo los números. Y también, si esto ocurre como en otros países, vamos a tener una alza muy rápida, pero con una caída también bastante rápida del número de casos. Claudia, bueno, ya va a empezar, ya empezó la vacunación en la cuarta dosis, una segunda dosis de refuerzo. ¿Es un buen momento para su aplicación? ¿Puede que pierdan eficacia las vacunas con el tiempo o debería aplicarse con cada cuántos meses de diferencia? ¿Cuál es tu opinión acerca de este proceso de cuarta dosis? Lo que sabemos hoy día es que la cuarta dosis está siendo privilegiada para las personas que tienen un sistema inmunológico más precario, que tienen una respuesta más baja, que son los pacientes inmunosuprimidos, pacientes con cáncer, pacientes en quimioterapia, pacientes que usan ciertas drogas que hacen que su sistema inmunológico tenga una respuesta más mala. Para ellos son las cuartas dosis y también para el personal de salud, que son las personas que están más expuestas y que comenzaron a vacunarse hace más tiempo. En ese grupo la cuarta dosis hoy día está validada y ya estamos empezando a recibir estudios de otros lugares y de Chile también, en que en general a los 6 meses el nivel de anticuerpos baja y requiere un nuevo estímulo, un booster o una revacunación. Acá hay un tema, Claudia, que es fundamental, que se ha hablado, por supuesto, tiene que ver con la gente que aún no se ha vacunado, no ha completado su esquema de inoculación. ¿Cuál crees que debe ser la estrategia para salir a buscar a esas personas, que son muchas, son cerca de 1 millón, que aún no tienen su vacuna? Efectivamente, hay 1 millón de personas que no han recibido ninguna dosis. Hay que recalcarle a esas personas que están en riesgo, esas personas están susceptibles a contagiarse hoy día con la variante Omicron o con las variantes que puedan aparecer en el futuro. Omicron no es una variante más leve. Sí se ha visto que en las personas con un esquema de vacunación completa más refuerzo se manifiesta en general más débil, pero en las personas sin ninguna dosis de vacuna la enfermedad puede ser bastante grave, requiriendo conexión a ventilación mecánica, y sabemos que esas personas tienen más riesgo de muerte. Hoy día tenemos que acceder a pedirle a las personas que accedan a vacunarse, en el fondo no enjuiciarlas, pero acercarles las vacunas, quizás algunas estrategias de llevarles las vacunas, de hacer una concientización más individual. Y en ese sentido, ¿se hace más complicado que sea justo en esta fecha de verano donde posiblemente todos nos liberemos un poco más, nos descuidemos un poco, quizás en algunas actividades al aire libre, salir de vacaciones? Hay mucha gente que viaja entre distintas regiones, muchas de esas regiones con un alza muy importante. Efectivamente, hoy las regiones que estamos viendo con mayores alzas, aparte de la región metropolitana, son las zonas donde hay balnearios, donde hay veraneantes, que dejan de usar mascarilla, dejan de preocuparse, y el punto es que tenemos que seguir cuidándonos. Hoy día podemos disfrutar de ciertas libertades y no volver a la cuarentena siempre y cuando usemos una buena mascarilla, ventilemos los espacios y nos vacunemos. Hay que poner desde nuestra parte y tenemos que tener también una normativa clara, una comunicación de riesgo eficaz para que todo el mundo comprenda que esto todavía no se acaba. ¿Y crees que hay alguna posibilidad de que volvamos a cuarentenas masivas de mantenerse los casos? Si es que, por ejemplo, no se logra controlar esta variante Omicron en el tiempo que está determinado por los expertos. La determinación de una cuarentena masiva no solo está dado por el número de casos. Hoy día tenemos más casos que los que hemos tenido nunca desde que partimos hace 2 años, pero no es necesaria una cuarentena porque el número de hospitalizaciones se mantiene bajo. Y la situación en los hospitales todavía se puede manejar de buena manera y hay cupos potenciales para pacientes en unidades críticas. El problema se genera si es que empiezan a aumentar el número de necesidades de hospitales y no empiezan a alcanzar las camas. Ahí es donde hay que volver a replantearse la necesidad eventual de una cuarentena. Hoy, con los números actuales, no parece ser necesario.
¿Y qué medidas adicionales podríamos agregar, aparte de privilegiar, por supuesto, el cuidado personal? Se ha hablado mucho de la recomendación de volver al teletrabajo, quizás en una etapa de la pandemia donde los casos son muy altos y alzas explosivas en aumento. Efectivamente, el teletrabajo es una muy buena herramienta para que pueda acceder a él, pero una muy buena herramienta que no se está utilizando bien es el control del pase de movilidad. Ese pase de movilidad implica tener 3 vacunas, tiene que ser efectivamente fiscalizado que el pase de movilidad corresponda a la persona que lo está mostrando, o sea, hay que verificar identidad, hay que verificar que esté vigente, que no haya expirado. Y ese control del pase de movilidad hoy en día es bastante escaso. Debiera pedirse en los restaurantes, en los cines, en los edificios públicos, y eso la verdad es que no está ocurriendo. Y hablando de eso, ¿qué te parece estas declaraciones de la diputada Jenny Álvarez, su comportamiento? Bueno, ella reconoció que no se había vacunado, expresó algunas de las decisiones, pero se le debería exigir a nuestras autoridades o a personas públicas un mayor estándar en el sentido del mensaje que se transmite a la población y teniendo en cuenta el cerca de 1 millón de personas que no han recibido ninguna inoculación aún. La vacuna no tiene que ser obligatoria para nadie, pero sí podemos hacer algunas limitaciones y las personas que no se quieran vacunar entonces no puedan acceder a ciertos lugares. A mí me parece que los edificios públicos, como es el Congreso, como es la Moneda, como son cualquier ministerio, cualquier oficina pública, debiera exigir el ingreso de personas con un pase de movilidad al día. Y si esa persona trabaja en ese lugar, bueno, entonces tendrá que buscar otra manera de cumplir con sus obligaciones laborales por teletrabajo. No podemos obligar a las personas a vacunarse, pero me parece que hoy día la decisión de no vacunarse no solo afecta a ese individuo, sino que afecta a quienes los rodean. Mientras más personas sin vacunas hayan, más riesgo hay de una eventual nueva mutación y de una mutación que se escape a las vacunas. Así que esto es un acto colectivo. La vacuna no es solo un beneficio individual, sino que es un beneficio colectivo. Y Claudia, ¿se ve en el horizonte que viene después de Omicron, a saber más o menos cuándo podríamos estar en presencia de la extinción de la variante Omicron en nuestro país? Es difícil, estamos viendo lo que está ocurriendo en Inglaterra, que es quizás donde más podemos mirar porque tienen unos estándares de vacunación similar al nuestro y ellos entre unas 6 semanas ya fue bajando el pic. Nosotros todavía no hemos llegado al máximo número de casos, pero probablemente a mediados de marzo esto ya debiera estar bajando bastante más, si es que nos comportamos de la misma manera que lo hizo Inglaterra, que lo hizo Israel. Es también más difícil para las personas, Claudia, en el sentido de que ahora hay 10 síntomas distintos que podrían ser derivados de estar contagiado de COVID-19. Para las personas, ¿cómo identificarlos? Antes han ido cambiando, se han ido agregando otros. Entonces, ¿con cuántos síntomas más o menos uno tiene que tener ya esta alerta? Porque uno podría decir, no, este síntoma no es de COVID, pero realmente sí es con esta extensión de esta lista. No, hoy día los síntomas son más o menos los mismos, son los síntomas de una gripe, de un resfrío, principalmente fiebre, dolor de cabeza, mocos, pérdida del olfato y del gusto. Es poco frecuente, pero es bastante específico. Tos, en esta variante Omicron se describe muchísimo dolor de garganta que no estaba tan presente en las versiones anteriores. El punto es que hoy día si yo me siento resfriado, básicamente eso, todos alguna vez en la vida hemos estado resfriados, debo descartar que no tenga COVID, porque si tengo COVID tengo que hacer una cuarentena, tengo que aislarme y alertar a quienes han estado conmigo en las últimas 48 horas para que ellos también puedan aislarse y testearse. Hoy día cualquier resfrío, por así decirlo, podría ser COVID y yo tengo la obligación de ir a descartarlo. Y eso, bueno, ahora depende mucho de la persona que esté contagiada, finalmente poder avisarle a su entorno, a las personas que estuvo cerca de ellos, finalmente alertarlo, esta alerta de COVID, este contacto estrecho. ¿Tú crees que ha funcionado bien? ¿Puede que esto también sea más difícil, que las personas, cada uno se tenga que hacer cargo finalmente de la trazabilidad, podríamos decirlo de alguna forma? Efectivamente es complejo pensar que la persona enferma tiene que hacerse cargo de la trazabilidad cuando esa persona enferma puede estar genuinamente sintiéndose mal, puede estar con fiebre, decaída, con tos, no es la persona más indicada para hacer la trazabilidad. Pero eso es lo que dictaminó las autoridades sanitarias y no hay otra opción, no se está haciendo otro tipo de trazabilidad en los casos individuales, solo se están trazando algunos brotes en ciertas instituciones como hospitales, recintos penitenciarios, ese tipo. Por lo tanto, es bien importante, si yo estuve con alguien que hoy día tiene una PCR positiva, yo espero que esa persona me avise. Si yo estuve con un amigo, con un familiar que hoy está enfermo, me diga, sabes que me acabo de tomar una PCR, estoy esperando el resultado o me salió positiva, porque así yo me puedo alertar,
me puedo preocupar de usar una mascarilla con aún más precaución de usarla correctamente para no contagiar a más personas. En el fondo aquí tenemos que tener una responsabilidad personal también. Claudia, nos acerca por supuesto el mes de marzo, uno donde retornan los colegios a clases. ¿A tu juicio se debería volver de forma presencial a inicios de marzo? ¿Habría que esperar, no sé, a mediados de marzo, una fecha en la que los expertos han catalogado como que podría comenzar a bajar esta curva de contagios? El ideal es que el ingreso a los colegios, aquí hay dos cosas. Uno es mantener a los niños ya por tercer año consecutivo fuera de los colegios. Eso no tiene solamente muchas cosas dañinas desde el punto de vista sanitario, sino que mental. Los niños necesitan interactuar con otros niños, no es solo el problema educativo, no es que se noten aún más las diferencias socioeconómicas en los colegios que pueden tener colegio a distancia y los que no. Es que los niños necesitan socializar y eso es muy importante para su salud mental. Probablemente a mediados de marzo los casos ya vayan en disminución. Hay que considerar que la gran mayoría de los profesores ya están vacunados con al menos 3 dosis y la gran mayoría de los niños en Chile, afortunadamente, sobre los 3 años también se han vacunado. Nuestras cifras de vacunación infantil son bastante buenas también. Por lo tanto, el escenario es bien distinto. Hoy día entrar al colegio con todo el personal del colegio vacunado, con los niños vacunados, hace que el riesgo sea muy bajo y podamos privilegiar el que los niños vuelvan a clase para que socialicen y también, por supuesto, para que aprendan de mejor manera. Bueno, ha pasado harto tiempo, hemos aprendido también de la pandemia, los colegios, también todos los establecimientos para poder propiciar finalmente que los niños puedan volver a clase. Así es, hay cosas que ya sabemos que se pueden hacer, sabemos que la ventilación es fundamental, las salas de clases tienen que tener una óptima ventilación, el lavado de manos y el correcto uso de mascarillas. Son siempre las mismas normas, pero eso es lo que sirve. Claudia Cortés, infectóloga y también académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, le agradecemos por estar con nosotros acá en CNN Chile. Que esté muy bien. Muchas gracias.